La Vanguardia, noticias en radio. Llegamos para quedarnos. Y vamos a cambiar de tema y de perspectiva. Seguimos aquí en la mañana en la 106.1 y vamos a hablar ahora de la primera comunicación telefónica que tenemos en la mañana de hoy con María Fernanda Boriotti. Se me cruzaron los apellidos. Boriotti, ¿así lo dije bien ahora? Boriotti, exacto. Bien, primero discúlpeme, porque no lo había leído bien al apellido. Quien es presidenta o mejor dicho, secretaria general de FESPROSA, es la referente máxima de los profesionales de la salud en la República Argentina. Le saluda Martín Gaitán, José Espinosa, aquí en FM Vanguardia, en la 106.1. Consultarla, básicamente, cómo se está viviendo a través desde la Federación, desde los profesionales de la salud, esta cuestión de esta pandemia, ¿no? Esta crisis sanitaria que tenemos con este coronavirus en la República Argentina. Bueno, buenos días para todos ante nada. Y bueno, hoy estamos enfrentando algo desconocido para todos nosotros. Semejante situación, una pandemia no esperada en esta magnitud, que los trabajadores de salud estamos como primera línea y toda la sociedad también en un proceso de guardado, por así decirlo, de cuarentena obligatoria que intenta no otra cosa que mitigar el impacto del contagio y que las curvas de infección sean lo más bajas posibles para que el sistema de salud pueda soportar la cantidad de pacientes que van a estar llegando. Esto no deja de ser uno de los ejes de nuestro trabajo, no solo la protección de los trabajadores de salud, que es un punto crítico, sino también que estén las condiciones en todos los servicios de salud para poder recibir a la cantidad de pacientes que esperamos que vamos a tener. Esto es contar con las camas adecuadas, respiradores y todo lo que se está informando desde el Ministerio de Salud. Hemos visto, le iba a preguntar que hemos visto durante lo que es este paso del virus en otros lugares del mundo que afecta mucho, sobre todo el personal sanitario. Tenemos casos aquí en el Calafate, por ejemplo, que la mitad es personal sanitario que se ha infectado con este coronavirus. ¿Hace falta por ahí mayor prevención a la hora del cuidado del personal de la salud? Sin duda. Por eso estoy hablando de los equipos de protección de los trabajadores. Este es un punto crítico, es un punto sensible, por varias razones. Primero, porque no hay en cantidad suficiente. No hay en todo el país determinados elementos que estamos pidiendo la intervención del Ministerio de Producción para que con determinadas fábricas se pongan a confeccionar y a producir lo que hace falta para la pandemia, limitando otras cosas y que obviamente no haya exportación de determinados elementos que vamos a necesitar para la pandemia. O sea, no es solamente el Ministerio de Salud el que tiene que intervenir en este momento, sino también el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Producción para garantizar, por ejemplo, que se fabriquen la cantidad necesaria de camisolines para los trabajadores en esta situación. Otros puntos sensibles son los barbijos. Los barbijos, los N95, que también sabemos que hay una cantidad limitada y que hay que producir en forma urgente para que todos los trabajadores que necesitan el barbijo, según el área donde estén, lo puedan tener. Y la otra cuestión es la logística de distribución. Estamos con muchos problemas en todo el país con la logística de distribución de todos los elementos de protección, desde el barbijo quirúrgico, conocido porque es el que se usa habitualmente, hasta guantes, hasta el camisolín, que es un punto crítico, pero lo que pasa es que no se entregan como se debieran entregar, se entregan a cuentagotas, sobre todo en los hospitales. En los hospitales más o menos están cubiertos, pero tenemos los centros de salud y los lugares más periféricos que en algunos casos no les ha llegado nada de elementos. Entonces nosotros estamos diciendo claramente que los trabajadores no somos héroes, los que somos trabajadores que vamos a intervenir fuertemente en esta pandemia, pero que necesitamos protegernos
porque no vamos a inmolarnos. Necesitamos los equipos de protección para poder brindar atención a la población, para no tener equipos diezmados como está pasando en este momento en Calafate, porque cuando se infectan dos trabajadores, Sí. entran en cuarentena y en aislamiento hasta que esté el resultado del hisopado, del test para determinar si efectivamente es un coronavirus o no, entran en cuarentena y en aislamiento todos aquellos trabajadores que han estado en contacto. O sea, los equipos quedan diezmados y es finita la cantidad de trabajadores de salud que hay, más en determinados sectores. Entonces, es fundamental la protección, que los gobiernos provean de todos los elementos necesarios y que los trabajadores seamos conscientes, muy conscientes de que sin equipos de protección no podemos enfrentar este virus. Así que eso es un punto crucial. Digo, la experiencia que vamos viendo de lo que va pasando en Europa también marca eso, un porcentaje no muy alto, pero de fallecidos por coronavirus tienen que ver con trabajadores de la salud. Digo, en ese aspecto el gobierno no está, si querés, poniendo los insumos que sean necesarios para esto, ¿o no hay directamente? No, sí, hay algunos que no hay, que son cuellos de botella. Y no hay acá y no hay en el mundo. Ha sido tan desbordante la cantidad de infectados que no han alcanzado lo que había en producción. Hay algunas fábricas, hay algunos países que han puesto su maquinaria productiva en función de la pandemia. Es lo que estamos planteando que hay que hacer acá, ya que tenemos, con las medidas que se tomaron, esto del aislamiento preventivo tan tempranamente, se han tomado algunas medidas que van a permitir que la curva de infección sea un poquito más chata. Eso nos da tiempo también a que en el país se empiecen a producir lo que se necesita y se busquen estrategias adecuadas para tener estos elementos. Esto es un factor fundamental para que los trabajadores de salud conserven su estado, puedan estar trabajando, y otro de los factores fundamentales es el tiempo de descanso. No se pueden, cuando estemos en los picos, hacer guardias de 24 horas. Las guardias tienen que ser de menos horas, porque el cansancio, el estrés que produce en momentos de pico, por supuesto, un paciente tras otro, la cantidad estadística de pacientes que pueden morirse genera un desgaste que lleva a cometer errores como el cómo quitarse la ropa de protección, el equipo de protección. Cuando uno se saca el equipo de protección, tiene una técnica. Si no se cumple esa técnica, pueden ocurrir contagios, porque es un material que está contaminado. Entonces, el cansancio, el agotamiento, la carga psicológica hace que se cometan errores. No es solo la cantidad de equipos de protección personal, sino también es el agotamiento mental. Por eso es muy importante el soporte de salud mental a los trabajadores que están en la primera línea. Sí. Los equipos de salud mental tienen que estar acompañando todo este proceso. Es tan importante la responsabilidad de proveer los equipos de protección personal y de los trabajadores de exigirlos. Y después, bueno, de cómo usarlos, no solo para protegerse, sino también para hacer un buen uso y no un uso en exceso en detrimento de compañeros que vienen después y también necesitan esos elementos, ¿no? Y más si a esto le sumamos ahora lo que estábamos viendo ayer por ahí en algunos medios de Capital Federal, que es esta especie de, entre comillas, escrache de a los médicos que viven en un edificio que se le está pidiendo que se vayan de ese edificio. No sé si lo ha visto. Sí, lo he visto, una barbaridad. Es una contraposición que muestra que de alguna manera yo no acompaño el show de los aplausos. Personalmente me preocupa mucho porque no somos héroes, no estamos en una guerra, estamos en una catástrofe sanitaria que hay que enfrentar, y se enfrentan de manera distinta. Entonces, que antes de que empecemos a actuar
haya aplausos para héroes. No somos héroes, somos trabajadores de salud, que necesitamos de elementos adecuados, que necesitamos tener vida digna, necesitamos salarios dignos, necesitamos condiciones de trabajo dignas, necesitamos trabajo en blanco. Hay gran cantidad de trabajadores que se van a enfrentar a esta pandemia trabajando en negro, con sueldos bajísimos. Entonces, eso es lo que somos los trabajadores de salud hoy, y con esos trabajadores vamos a enfrentar una pandemia. No somos héroes, no confundamos las cosas. Y vivimos en una sociedad, vamos en transporte público, andamos por la calle, vamos al supermercado, igual que toda la ciudadanía. Somos más conscientes de algunas cosas, tomamos más recaudos en otras, pero nadie nos va a sacar de nuestros lugares. Me parece que eso es una actitud de discriminación que amerita una acción judicial para las personas que están haciendo eso, y si no, a esas personas que no se les ocurra ir a atenderse a un efector de salud. Por nada, porque se pueden contagiar. Por nada. Ayer veíamos, o ayer acá por lo menos desde nuestro programa radio, hablábamos con uno de los técnicos virólogos del Malbrán y también miembro de ATE, que nos comentaban cómo trabajan 11 profesionales en el Malbrán, de los cuales 9 son mujeres, y que aún no tienen ningún reconocimiento, más allá de lo que está pasando ahora con ellos en particular, no tuvieron ninguna recomposición salarial, como en los últimos 4 años del gobierno anterior se desinvirtió en equipamiento, en salarios, en edificio, todo lo que conlleva el Malbrán, porque no solamente es esto del hisopado y de las enfermedades respiratorias. El Malbrán es algo mucho más grande, que lo fuimos descubriendo el día de ayer. Particularmente el área de salud es una de las áreas que también aquí en Santa Cruz no se le ha dado la importancia a la hora de paritarias, recomposición salarial, entrega de equipamiento, que es lo que usted marcaba recién también desde FESPROSA. Están al tanto de lo que está pasando en todos estos lugares de trabajo, les comentan los colegas qué es lo que pasa. Sé que tienen una buena relación también aquí con Andrea Pérez y con APROSA en Santa Cruz. Exactamente, Andrea es parte de nuestra comisión directiva nacional, así como Juan Carlos Ponce, y estamos al tanto. De hecho, en la primera paritaria que participó APROSA, yo estuve presente casualmente. Esto es una cuestión también que se da en otros lugares del país. La salud relegada, los presupuestos de salud relegados en pos de otra cosa, como de ruta, sin considerar que estamos hablando de un derecho humano a acceder a la salud, que es fundamental que no solo los edificios y las infraestructuras sean adecuadas, sino tener trabajadores que puedan vivir dignamente de su trabajo. Y esto habla de tener una carrera profesional que tampoco se está discutiendo en Santa Cruz como se debiera. Estamos hablando de sueldos dignos. En Santa Cruz hubo más de un año que no se modificó el salario en un marco de hiperinflación, o que se arregla con guardias a determinados sectores en detrimento de los equipos de salud, en detrimento del reclamo colectivo. Y eso, sin duda, se pone de manifiesto después cuando estamos en esta situación y están los equipos diezmados, falta, consonancia en los lugares de trabajo, porque finalmente el individualismo primó, porque cada uno arregló como hizo, como pudo, y esos son responsables básicamente los gobiernos, que en vez de trabajar en forma colectiva con las representaciones de los trabajadores, como en este caso APROSA, directamente trata de hacer arreglos individuales para, no sé, suponen que les va a salir más barato, pero estas son las consecuencias y termina saliendo más caro. Hay que poner más plata porque no se tiene un sistema de salud público fuerte, empoderado, con la cantidad de camas necesarias, y se derivó demasiado al sector privado. El sector privado a lo mejor
es necesario para hacer un soporte, pero el sector privado lo que quiere es números. El sector privado es un negocio, no es garantía del derecho a la salud. Por último, preguntarte, y acá me acaban de enviar que por lo menos hay una posición favorable desde el Ministerio de Salud para que el COVID-19 sea o se incluya como una enfermedad profesional para los trabajadores de la salud. ¿Esto es un logro desde la FESPROSA también? Exactamente, esto es algo que hemos planteado desde FESPROSA, CTA Autónoma y CONATE Nacional también. Hemos estado reunidos con el Ministerio de Salud este martes, ¿sí? Ya con esto de los días se me mezcla, sí. Creo que este martes fue que nos reunimos con el Ministerio de Salud y es un planteo que veníamos haciendo y el Ministerio de Salud se comprometió a elevar esta posición que comparte, que todas las patologías relacionadas al COVID-19 sean consideradas enfermedades profesionales para que tanto los autoseguros provinciales como las ART lo consideren. Así que esperemos que salga un DNU del Gobierno Nacional con esta resolución. Es muy importante, no solo para salud, sino para todos los trabajadores que están afectados en esta pandemia a continuar trabajando y no estar recluidos en su casa, ¿no? Para garantizar alimentación, a garantizar combustible y garantizar otros sectores, no solo el de la salud. Así que esperamos que esto sea así, porque es muy importante, así como también que en Santa Cruz están eximidos, pero que en el resto del país no, el pago del impuesto de las ganancias a los trabajadores de salud, por lo menos durante esta crisis, que van a estar haciendo refuerzos de guardias, y todo está atravesado por ganancias que, teniendo salarios bajos, diezma aún más cualquier extra que el profesional pueda hacer. Se hablaba de un posible bono del Gobierno Nacional a los trabajadores de la salud. ¿Se les ha confirmado algo a ustedes? Está confirmado en un decreto del Gobierno Nacional, con cómo se va a implementar, inclusive de un bono para las personas que efectivamente estén trabajando durante la pandemia, de 20.000 pesos en 4 tramos, de 5.000 pesos cada uno, no remunerativo, y para aquellos que solamente estén trabajando, es decir, aquellas personas que por tener más de 60 años y tener comorbilidades, o porque han tenido que, dado que no hay clases y ambos padres muchas veces trabajan en salud, no han podido trabajar, esas personas no les toca el bono, cosa que nos parece bastante injusto, porque incluso se han tenido, o servicios que no son en este momento de pandemia esenciales, se han tenido que correr para dar más espacio, para disminuir la circulación dentro de los hospitales, o sea, para tratar de disminuir las vías de propagación y de contagio, y a estas personas no les va a tocar el bono. También consideramos que, si bien es un paso a un reconocimiento salarial durante la pandemia, no solo es en negro, sino que es totalmente insuficiente. Inicialmente se había hablado de 30.000, después se pasó a 20.000, y nosotros consideramos que todos los trabajadores afectados de esta pandemia tienen que ganar por lo menos 70.000 pesos, porque estamos hablando de salarios muy dispares en todo el país. Hay gente que gana 20, hay gente que gana 50, hay gente que gana más de 70 por un mismo trabajo, o por estar en esta situación de pandemia. Así que valoramos que el Gobierno Nacional haya hecho esto. No coincidimos con la mirada, que es porque vamos a estar más expuestos a las infecciones. De ninguna manera nosotros cambiamos salud y cambiamos criticidad y riesgo por plata. Nosotros tenemos que tener los riesgos disminuidos a la mínima expresión, con los equipos de protección necesarios, todos, con el descanso adecuado y con salarios dignos. Bien. María Fernanda, muchísimas gracias por el contacto telefónico. Seguramente la próxima vez seguiremos hablando sobre otras cuestiones que hacen también a la FESPROSA. Acá tenemos un buen contacto con Andrea Pérez, así que le agradecemos la posibilidad de haber hablado contigo. Muchas gracias a ustedes y que tengan buen día.
Buen día, sí. Entonces, María Fernanda Boriotti, quien es la secretaria general de FESPROSA a nivel nacional, y estas asimetrías que hablábamos hace un rato, ¿no? En lo que ganan los profesionales de la salud, cómo se exponen, y bueno, este bono que al final, yo no sabía que estaba con un DNU ya el bono, después vamos a tratar de ubicarlo a ver cómo se paga o cómo se va a pagar, porque entramos encima. Entramos, aquí también va a ser de 5.000 pesos aquí en Santa Cruz, con el sueldo recién de abril. Acá son 5.000 y en la Nación son 20, 10. Sí, ahora son 5.000.